Para finalizar, José Smith, que me imagino que para ese momento ya estaba muy asombrado, él y Oliver Cowdery, ¿no? Imagínate, Ambos. primero recibes la visita del Señor. Él dice que acepta su casa. Y luego, cuando parece que todo va a finalizar, aparece Moisés. Moisés. Y luego aparece Elías. Y finalmente, Uno dice, ya acabó. sí, Y finalmente, Elías el profeta. Luz, esto que está sucediendo en este día y en este momento es uno de los acontecimientos más importantes de la restauración, porque ese eso que sucedió en ese día, cuando estos ángeles del Señor bajaron de los cielos y le entregaron estas llaves a José, abrió el camino para que los santos pudiéramos recibir todas las ordenanzas que se iban a recibir eventualmente. Hasta ese momento José no sabía que faltaban algunas ordenanzas. uh-huh. Todavía no estaba la investidura, esta se impartió hasta 1842. Todavía no estaba el matrimonio en el templo, el matrimonio eterno. Este también fue después. José simplemente recibió las llaves en ese momento y después aprendió cómo se habrían de ejercer en los templos del Señor. Y esta última llave es la que quizás es con la que quizás estamos más familiarizados, que son las llaves de sellar los padres a los hijos. Vamos a ver en los versículos 13, 14 y 15. Concluida esta visión, se nos desplegó otra visión grande y gloriosa, porque Elías el profeta, que fue llevado al cielo sin gustar la muerte, se apareció ante nosotros y dijo: He aquí, ha llegado plenamente el tiempo del cual se habló por la boca de Malaquías, testificando que él, Elías el profeta, sería enviado antes de que viniera el día grande y terrible del Señor, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, para que en el mundo entero no fuera herido con una maldición. Muy bien, Luz. Si nosotros queremos saber por qué hacemos investigación genealógica, Aquí está la respuesta. si yo quiero entender por qué llevo nombres al templo para efectuar ordenanzas, que además tiene que ver con el recogimiento de Israel del otro lado del velo, pues tengo que ir a estos versículos. ¿Qué es lo que sucedió? Que Elías entregó las llaves para poder llevar a cabo el sellamiento o los sellamientos de todos los hijos de la familia de Dios. Que este es el objeto, Luz, que todos los hijos de Dios sean sellados desde el último hasta Adán, y de Adán a Jesucristo, y de Jesucristo al Padre. Eso es lo que hacemos en los templos. Mira, en el versículo 18 de la sección 128, José Smith explica lo siguiente: basta saber, en este caso, que la tierra será herida con una maldición, a menos que entre los padres y los hijos exista un eslabón conexivo de alguna clase, tocante a algún asunto u otro. Y he aquí, ¿cuál es ese asunto? Es el bautismo por los muertos. Pues sin ellos nosotros no podemos perfeccionarnos, ni ellos pueden perfeccionarse sin nosotros. ¿Qué te dice esta escritura, Luz? Bueno, creo que lo deja muy claro, ¿no? Este eslabón conexivo, como dice aquí, entre los padres y los hijos. Creo que esa es la importancia que podemos ver en cuanto a ello, porque es lo que digamos que nos conecta o nos une unos con otros. Y esa es la voluntad de Dios, que todos sus En hijos familias. seamos unidos. Esa es la clave del plan de salvación. Vamos a ser salvados en familias. ¿Sí? Cuando nos sellamos, y nosotros a sus hijos y los hijos a sus hijos, y así establecemos ese eslabón conexivo. Por eso decía ahorita, toda la familia de Dios, desde el último hasta Adán y de Adán a Jesucristo. Eso es lo que Dios desea, que todos sus hijos seamos sellados y unidos a Él mediante un convenio eterno, que no puede ser quebrantado. Ese es el eslabón conexivo. Y fíjate, Salvador, que de manera personal, en esta parte reflexiva y sobre todo, bueno, bajo mi profesión, yo siempre estoy en pro a la unión familiar, al matrimonio, y es esta parte que incluso el día a día pareciera difícil hacer conexión de eslabones, porque cada quien somos individuos diferentes, ¿no? Tanto los hijos como los padres, y entonces hacer volver el corazón del hijo hacia el padre
o del Padre hacia el Hijo, es esta parte de llenarnos del Espíritu del Señor para poder volver este corazón hacia mi parte conectiva o de conexión, con este eslabón, ¿no? Entonces creo que esa es la parte más importante, por eso tú decías, es la que estamos más familiarizados, sí, pero también es la que más trabajo tenemos que estar haciendo en casa. Y es por esto que Elías viene para volver el corazón. Y esta parte de volver el corazón es esto, Salvador, llenarte del Espíritu del Señor a través del amor que puedes unirte con las generaciones, como dices tú, quienes ya han fallecido y con los vivos. Yo creo que esa es la importancia que podemos también aprender. Sí. El presidente José Smith explicó: el espíritu, poder y llamamiento de Elías el profeta es que ustedes tengan la autoridad de poseer las llaves, la plenitud del sacerdocio de Melquisedec y de obtener todas las ordenanzas que pertenecen al reino de Dios, aún para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, incluso los que estén en los cielos. Continúa diciéndole Edith Bernard: esta sagrada autoridad para sellar es necesaria a fin de que todo lo que ates en la tierra sea atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra sea desatado en los cielos. José aclaró aún más: ¿cómo rescatará Dios a esta generación? Enviará a Elías el profeta, quien revelará los convenios para sellar el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Yo creo que es esta parte bien importante, ¿no? De qué manera podemos ser salvos. Y aquí menciona cómo rescatará Dios a esta generación, la pregunta que hace el profeta José Smith. Y todavía creo que es vigente, ¿no? ¿Cómo rescatará Dios a esta generación en estos tiempos para nosotros? Es esto, es el poder ver hacia el templo, porque ahí se van a llevar las ordenanzas necesarias para nuestra salvación y ahí es donde nos sellaremos como familias, ¿sí? Volveremos nuestro corazón hacia nuestros hijos y los hijos hacia nuestros padres, y esta es la manera entonces que creo o considero que es la parte medular también del evangelio, porque cuando uno va a buscar un sellamiento hacia un padre o hacia un hijo, te preparas y llevas a cabo esta preparación que te hace digno ante el Señor. Y cuando uno es digno ante el Señor, es fácil volverte a tu hijo o volverte a tu padre. Pero cuando no trabajamos bajo esta dignidad, entonces se dificulta el poder volvernos de nuevo a los hijos o hacia los padres. Y creo que esa es la parte, creo, para mí más importante, y creo que podemos hacer importante o válida el regreso del profeta Elías. Luz, te platico una experiencia. ¿Sí? Sí. Fuimos con mi mamá a sellar a mi abuelo materno, a sus padres. Lo que sucedió es que en el trajín de la Revolución de México, mi abuelo materno no supo dónde ni cuándo nació, y en algún punto sus padres biológicos se lo dejaron a alguien más, ¿sí? Y esa familia lo acogió. Originalmente mi abuelo debería ser Lozano y yo soy González, porque mi abuelo cambió su nombre a González por la familia que lo recibió. Entonces, aunque mi abuelo Ramón, así se llamaba, no creció con sus padres, no obstante, fuimos a llevar a cabo este sellamiento. Y cuando llevamos a cabo este sellamiento, estaba ahí mi mamá, estaba yo, y se lleva a cabo este sellamiento. Y cuando el sellador pronuncia las palabras, él se le quebró la voz. Me acuerdo perfecta y claramente cómo se le quebró la voz. Y se sintió el poder de Dios. Ya luego, cuando terminamos de hacer esta ordenanza, en el pasillo del templo, yo le pregunto al sellador: ¿qué pasó? ¿Por qué se le quebró la voz? Y él me dice: lo que pasa es que en ese momento yo sentí que estaban ahí las personas por las que estaban llevando a cabo las ordenanzas. Dice, y yo sentí que ellos estaban gritando de alegría. Este es el espíritu de Elías, hermano. Que podamos unirnos en amor, que podamos unirnos en espíritu y que podamos unirnos a través de los convenios con el Padre Celestial
a través de las generaciones del tiempo.